discutiendo antes de empezar la conversación. Estamos con los tres congresistas. Dos se han opuesto al pedido solicitado por el presidente de la República anoche, que dicho sea de paso, deberíamos hacer un pequeño comentario sobre el carácter dramático de la escenografía que había ayer en la presentación del presidente de la República. Los ministros asumiendo una pose marcial. Bueno, de repente no es drama, de repente es comedia. ¿Usted cree? ¿Ah? ¿Usted cree? Pero una cosa, pues, digamos, impactante, el presidente 3/4, cambiando sí. el movimiento de los ministros. Se han demorado 2 o 3 horas filmando eso, por lo menos, para un pedido de facultades, ¿no? Hay un primer problema que yo creo que está, y me gustaría tener una opinión de todos, que está en el fondo de lo que he escuchado esta mañana en el Congreso. Un problema político. El tema terrorismo es un tema muy sensible, es un tema que políticamente vende muy bien porque todos los políticos quieren ser defensores de la sociedad contra el terrorismo. Y el presidente de la República ayer ha querido asumir ese rol y los congresistas y los partidos también quieren que no se les quite ese rol de defensa de la sociedad ante el terrorismo. Y que por eso, en el fondo, en la discusión esta del día de hoy, lo que había era un componente político. ¿Qué piensa, señor Escanseco? Este tema del figuretismo es importante en política en estos días. Yo lo primero que quisiera señalar es que yo votaba en contra de las delegaciones de facultades en el 99% de los casos, salvo códigos, claro, o cosas complejas del terreno, el 80% con Belaunde, luego con el gobierno de García, luego con la primera fase, la fase constitucional del gobierno de Fujimori, como una cuestión de principio, de manera que no hay un cambio de actitud ni una negación en este terreno de mi parte. Y esto tiene que ver con que creo que el Congreso tiene responsabilidades determinadas y debe asumirlas. En segundo lugar, yo sí creo que hay un tema de figuretismo en este tema político y de ver cómo se le saca provecho a la situación. He escuchado opiniones, y las discrepo tajantemente, de gente que tengo muy cercana, diciendo, por ejemplo, que tenemos casi una actitud de colonia frente a un conjunto de personajes de la Comisión Interamericana que conocen del Perú y que determinan que se aplique el derecho humanitario internacional en el país. Yo no comparto esa aproximación. Creo que vivimos en un mundo en el cual hay un conjunto de derechos que tienen que ser respetados, entre ellos el tema del debido proceso, que es central en este manejo. Está de acuerdo en el fondo, pero no en la forma, digamos. Sí. Hay un tema, yo comparto el centro del tema de lo encarado por el Tribunal Constitucional y me parece que hay una responsabilidad del gobierno y del Congreso de no haberlo enfrentado. Porque este tema está planteado aquí desde el año 93 en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se modifique la legislación. Vamos a ir al fondo del asunto en un instante. Bueno, permítame conversar con los otros congresistas sobre la forma, porque en el fondo también hay varias cosas que decir sobre el fallo que tengo acá. Congresista Antero Flores Arauz, usted está a favor de la delegación de facultades, también porque ha sido una posición consistente en su caso. Sí, sí. En casos de excepción como este, no la delegación de facultades para cualquier cosa o porque simplemente el Ejecutivo lo pide, sino nosotros mismos hemos pedido facultades delegadas muchas veces, coincidiendo con Javier en tema de códigos, que si tú le pones a un artículo una coma o le quitas un punto, te puede modificar un montón de artículos. Eso no se puede ver sino en un cenáculo muy pequeño. En temas, por ejemplo, de terrorismo, nosotros incluso hoy día recordaba en el Congreso de que desde la antigua época en que Enrique Elías La Rosa fue congresista, se habían pedido normas de excepción para enfrentar el fenómeno. Luego, en el 90, Javier Bedoya solicitó y presentó proyecto para delegación de facultades y no fue escuchado. Después, recién de un año, en cuanto el terrorismo creció, recién allí el gobierno de Fujimori lo solicitó. Entonces nosotros hemos tenido una constante que para este tema era necesario. Y nosotros la hemos repetido, ¿no? Ahora, y nuestros socios políticos en Unidad Nacional, en general, nos han respaldado. En general, pero con excepciones, ¿no? Menos Rafael Reyes. Por eso decía en general. Señor congresista Jorge del Castillo, yo revisaba en la mañana con otro colega suyo, con el señor Aurelio Pastor, la legislación antiterrorista en el Perú, y ninguna de las normas que rigen
digamos, tipifican el terrorismo y lo penalizan, ha sido aprobado por el Congreso. El decreto legislativo 046 es un decreto legislativo de la época Belaunde. Este Código Penal... También fue muy criticado en su tiempo. Por cierto, pero este Código Penal, aprobado en el año 91, es aprobado por decreto legislativo, por el decreto legislativo 635. Con una comisión revisora. Por cierto. Presidió Javier Alba. Por cierto. Los códigos es razonable porque hay que estructurar con mayor Muy bien, especialización y los decretos el leyes, tema, ¿no? que además se mantienen vigentes, no han sido derogados en su integridad. No, y ahora han sido constitucionalizados. Así es, son decretos leyes. ¿Por Claro. qué esta oposición radical? ¿Hay un problema de figuretismo? ¿Ustedes quieren liderar este asunto? ¿No quieren que el presidente de la República les quite la no queremos bandera? ni podemos liderar. Esto es una responsabilidad que el fallo mismo del tribunal decía exhortar al Poder Legislativo para desarrollar. No decía exhortar para que le den facultades o que lo haga el Ejecutivo. Se creía había un mandato, pero vamos a... Eso es discutible también, doctor. No es tan discutible porque una parte del fallo dice del Parlamento integrado ahora por congresistas demócratas, o sea, está hablando ya de personas, ¿no? En una parte considerativa. Pero vayamos al otro tema. ¿Por qué ha tenido que salir 57 a 41 y 4 abstenciones? Cuando hubiera podido salir 100-0. Porque el gobierno se obstinó en mantener una posición intransigente. Por ejemplo, nosotros le dijimos, aumente la comisión, denle acceso en la comisión al Poder Judicial. Si el Poder Judicial no es parte de la solución, si ellos son los actores principalísimos del tema. Y solamente ponen 2 parlamentarios, uno que va a ser del FIM y el otro supongo que será el Perú Posible. Entonces ya ni Unidad Nacional ni el APRA están considerados en eso. Pero si a ustedes no les parece correcto el decreto legislativo, lo revisan apenas lo manda el Congreso, el Poder Ejecutivo, ¿eh? O sea, la posibilidad de revisar decretos legislativos no se les ha quitado a nadie. Pero vayamos a lo siguiente. Este es un tema que por antonomasia era excelente para que el presidente Toledo se ponga a la cabeza de una concertación nacional y saque una legislación que el día de mañana nadie cuestiona. Al terrorismo había que responderle todas las fuerzas democráticas unidas. Y lo que se ha hecho es que le ha respondido el gobierno con unos cuantos amigos, ¿no? Y otros grupos políticos, no solamente el APRA, el grupo UPD, el grupo Independiente, Acción Popular... Son 40 votos en fin, 41 votos, ¿no? Más 4 abstenciones, cuente 45. Entonces esto hubiera podido salir a 0. Es un marco de concertación. Yo creo que esto es la oportunidad que se perdió. Si se hacía o no en el foro del Acuerdo Nacional, que también era una cosa importante, pero era adjetivo, como tú dices. Lo importante era hacerlo de consumo. No se quería hacer así. Entonces, estamos de acuerdo en la necesidad de fondo de hacer una legislación, no estamos de acuerdo en la forma que se ha optado y deploramos que no se haya usado un mecanismo consensual. ¿Qué piensan los tres rápidamente del mecanismo, del argumento del apuro? ¿Es válido el argumento del apuro? Cualquiera, porque he observado el debate hoy día, ha dicho, si se demoran un día entero en discutir si van a dar o no facultades, ¿cuánto se demorarán en aprobar la legislación de fondo? ¿Hay un validez en ese argumento o es un disparate decir que...? Yo personalmente creo que no hay validez si es que, como ha dicho el propio presidente de la Comisión de Justicia, había ya un predictamen sobre el tema de la propuesta legislativa del Ejecutivo, ¿no es cierto? Y la propuesta legislativa del Ejecutivo original no resolvía casi ninguno de los problemas planteados por el Tribunal Constitucional. Mantenía la cadena perpetua, mantenía la negación del juez natural, mantenía una sobrepenalización, no modificaba la tipificación del delito. Entonces, la verdad es que resolvía poco. Y ya la comisión había iniciado un debate y tenía preparado un material sobre el tema que resolvía esos problemas. Entonces, ahora tenemos al señor Toledo formando una comisión con antropólogos, sociólogos, abogados, etcétera, ¿no? Que hace una comisión de estudio originaria para comenzar a tratar el problema. ¿Eso va a acelerar la solución? Yo no lo veo. Doctor Andrés Flores, usted ha votado a favor, o sea que debe validar en alguna forma el argumento de la premura. Nosotros creemos que era responsable, no solamente la premura, que quizás pudiera exagerarse en ello, sino lo complejo del asunto. Tienes aristas de derecho internacional, tienes aristas de recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tienes algunas implicancias con las sentencias que ha dado la Corte Interamericana, tienes temas que tienen que ver con el sistema penitenciario, el sistema carcelario,
tiene que ver con beneficios penitenciarios y el Código de Ejecución Penal. Tienes que ver con lo sustantivo, la forma de juzgamiento, en que hay temas del Ministerio Público y del Poder Judicial, y lógicamente también temas de Cancillería en cuanto pueden haber algún tipo de reclamaciones. Nos parecía el tema demasiado complejo y complicado para que esto se pudiera ver razonablemente, serenamente y con gran, ¿qué te puedo decir?, eficiencia en el Congreso. El tema era tan complejo que nos pareció responsable darle las facultades, pero sí coincido con Jorge que esto ha podido hacerse muchísimo mejor en las formas si hubieran tenido una mayor apertura respecto de las propuestas que se habían hecho. Nosotros mismos pusimos algunos candados, hicimos algunas sugerencias y coincidimos con Jorge en los planteamientos de una comisión mayor y no solamente 2 o 3 parlamentarios, 2 quedó. Se pudo haber sido hecho mejor y se hubiera dado la imagen, sin ningún figuretismo. En esto nosotros no hemos estado en temas de figuretismo alguno, de ninguna forma. Se hubiera podido hacer la cosa muchísimo mejor, como dice Jorge bien, con una mayor presencia en el voto afirmativo. Vamos a ir a una breve pausa, pero vamos a regresar para hablar ya del tema de fondo. Pero voy a hablar solamente del plazo. Sí. El propio gobierno ha pedido 30 días útiles, que vencen si la ley sale publicada el domingo, supongamos vence el Día de la Fraternidad, el 22 de febrero. Entonces, hubiéramos tenido tiempo de sobra en el Congreso para resolver en menos plazo todavía el tema. O sea, no es un tema de la premura de 24 horas. Se han pedido 40 días. Lo que pasa que también no se ha dicho en eso, Jorge, es que probablemente intuyo que se quisieran hacer algunas consultas, igual como se hizo respecto al penal, y hacer un convenio de comodato con las Fuerzas Armadas, quizás están esperando o pudiera ser que hagan algunas consultas respecto a la legislación, y en este momento ni la Comisión ni la Corte están funcionando. Pudiera ser, pienso en voz alta, nada más. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para hablar del tema de fondo de la sentencia, porque es importante recoger las opiniones de los congresistas. Volvemos. Escuchado esta mañana en el Congreso, un problema político. El tema terrorismo es un tema muy sensible, es un tema que políticamente vende muy bien porque todos los políticos quieren ser defensores de la sociedad contra el terrorismo. Y el presidente de la República ayer ha querido asumir ese rol, y los congresistas y los partidos también quieren que no se les quite ese rol de defensa de la sociedad ante el terrorismo, y que por eso, en el fondo, en la discusión esta del día de hoy, lo que había era un componente político. Como una cuestión de principio, de manera que no hay un cambio de actitud ni una negación en este terreno de mi parte. Y esto tiene que ver con que creo que el Congreso tiene responsabilidades determinadas y debe asumirlas. En segundo lugar, yo sí creo que hay un tema de figuretismo en este tema político y de ver cómo se le saca provecho a la situación. He escuchado opiniones, las discrepo tajantemente, de gente que tengo muy cercana, diciendo, por ejemplo, que tenemos discutiendo antes de empezar la conversación. Estamos con los 3 congresistas, 2 se han opuesto al pedido solicitado por el presidente de la República anoche, que dicho sea de paso, deberíamos hacer un pequeño comentario sobre, piensa, señor Escanseco, este tema del figuretismo es importante en política en estos días. Yo lo primero que quisiera señalar es que yo votaba en contra de las delegaciones de facultades en el 99% de los casos, salvo códigos, claro, o cosas complejas de ese terreno, el 80, con Belaunde, luego con el gobierno de García, luego con la primera fase, la fase constitucional del gobierno de Fujimori. Porque el carácter dramático de la escenografía que había ayer en la presentación del presidente de la República, los ministros asumiendo una pose marcial. Bueno, de repente no es drama, de repente es comedia.
¿Usted cree? Ah. ¿Usted cree? Pero una cosa, pues, digamos, impactante, el presidente 3/4, cambiando el movimiento de los ministros. Se han demorado 2 o 3 horas filmando eso, por lo menos, para un pedido de facultades, ¿no? Hay un primer problema que yo creo que está, y me gustaría tener una opinión de todos, que está en el fondo de lo que